Bienvenidos a Razonando la Fe. Hoy vamos a tocar una de esas preguntas que, muchos se hacen en silencio. Una pregunta que quizás nos incomoda un poco, pero que es tan necesaria. ¿Es posible ser un buen cristiano sin ir a misa? Es una duda muy real, ¿eh? Y la he escuchado muchísimas veces. Y seamos honestos, quizás hasta ha pasado por nuestra propia mente alguna que otra vez. Y es que el sentimiento es muy común, ¿no? Escuchamos cosas como, mira, yo creo a mi manera, yo rezo, ayudo a los demás, pero no necesito ir a la iglesia. Dios me entiende, ¿o no? Y bueno, es una forma de pensar muy de nuestra época, muy actual. Pero para entender bien la respuesta, tenemos que mirar un poquito más atrás. Porque aquí hay un dato que es clave, de verdad. Durante 2000 años, para todas las comunidades cristianas, reunirse el domingo no era una opción. Era el centro de todo. Esto se hacía desde Roma hasta Etiopía, desde Antioquía hasta Irlanda. Era, en una palabra, esencial. ¿Pero por qué? Bueno, pues vamos a sumergirnos en la historia. Mucha gente cree que la misa es como una obligación que se inventó en la Edad Media, pero la verdad es que los hechos nos cuentan algo muy diferente. Así que vamos a ver esos fundamentos históricos. Esta línea de tiempo nos muestra que las raíces son de verdad profundas. Todo comienza con la Última Cena. Ese es el origen mismo del rito. Luego, apenas un siglo después, por ahí del año 150, San Justino Mártir ya estaba describiendo con todo detalle cómo los cristianos se reunían cada domingo para escuchar las lecturas y compartir la Eucaristía. Y aquí viene lo más impactante. Durante las persecuciones romanas se arriesgaban literalmente la vida en las catacumbas para celebrarla, o sea, para participar de verdad del sacrificio de Cristo. Si te descubrían, significaba la muerte. Y aún así, iban. Entonces, la conclusión es clarísima. Para los primeros cristianos, la misa no era una regla que había que cumplir para evitar un castigo. No. Era el corazón de su vida. Era el motor de su fe. Pero, ¿de dónde sacaron esa convicción tan profunda? La respuesta, como casi siempre, está en las Escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto de reunirse. El libro de los Hebreos es muy directo en esto. En el capítulo 10 dice, no abandonen la asamblea. Y ojo, esto no es una metáfora. Se refiere a la reunión física, a la comunidad que se junta, que se congrega. Y si nos vamos al origen de todo, a la Última Cena, recordemos las palabras de Jesús mismo. No dijo, piensen en mí de vez en cuando. No, dijo, hagan esto en memoria mía. Es un mandato de acción, de repetir algo, de un rito que se hace en comunidad. Y bueno, los primeros cristianos lo entendieron a la perfección. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo vivían. Perseveraban en la fracción del pan. Esa era la forma en que ellos llamaban a la misa primitiva. Así de simple. Toda la Biblia, de principio a fin, presenta la fe no como algo individualista, sino como algo que se vive en cuerpo. Cristo forma un cuerpo, que es la Iglesia, no millones de islas separadas. La fe personal necesita sí o sí de la fe comunitaria para poder vivir. Entonces, si la historia y la Biblia son tan claras, ¿de dónde salió esta idea de ser cristianos sin misa? Pues la verdad es que es una idea muy reciente. Este pensamiento tiene apenas, unos 70 años. Nació con la cultura del individualismo espiritual, esta idea que pone al yo en el centro de absolutamente todo. Comparemos esos 70 años con los casi 2000 años de tradición ininterrumpida. La diferencia es abismal. El contraste es enorme. El cristianismo histórico siempre habla de comunidad, de asamblea, del cuerpo de Cristo. En cambio, el individualismo moderno habla de creer a mi manera, sin iglesia, todo bajo esta idea de que, Dios me entiende, sin necesidad de nadie más. Decir que se es cristiano sin comunidad es como decir, soy futbolista, pero nunca entreno con el equipo. O soy músico de orquesta, pero nunca ensayo con los demás. Suena ilógico, ¿verdad? La identidad cristiana siempre ha estado ligada a la comunidad.
Y aquí llegamos al punto clave, al que quizá es el error más común de todos. Mucha gente ve la misa como una obligación, algo que hay que hacer para no pecar. Pero es hora de cambiar esa perspectiva, porque la misa es un regalo, no una obligación. Pensemos en la misa no como un trámite, no como algo que toca hacer, sino como lo que realmente es. Es alimento espiritual para el alma. Es un encuentro real, personal, con Cristo. Y sobre todo, es un regalo que Él mismo nos dejó. Entonces, no ir a misa no es solamente romper una regla. Es mucho más profundo. Es privarse voluntariamente de dones inmensos. La Eucaristía, que es el mayor de todos. Escuchar la palabra proclamada en comunidad, que no es lo mismo que leerla en solitario. Sentir la unidad con toda la Iglesia universal. Y por supuesto, la presencia sacramental de Cristo. Y para entender de verdad el valor de este regalo, dejen que les cuente una historia real. Una historia de 250 años de espera. Miren, durante la terrible persecución en Japón, allá por el siglo XVII, los cristianos se quedaron sin sacerdotes, durante 2 siglos y medio. Pero no abandonaron la fe. Se reunían en secreto los domingos, rezaban juntos y le transmitían la fe a sus hijos, siempre con una nostalgia profunda y un anhelo inmenso por la Eucaristía. Y cuando finalmente llegó un misionero en 1865 y encontró a esta comunidad oculta, su primera pregunta no fue sobre reglas ni sobre pecados. Su primera pregunta fue, ¿cuándo habrá misa? Imaginen eso, 250 años esperándola, mientras que a veces nosotros la cambiamos por cualquier otra cosa. Esto nos lleva casi por obligación a replantear la pregunta del inicio. Quizá la pregunta correcta no es ¿puedo ser cristiano sin misa? Sino que a la luz de todo esto, la verdadera pregunta es ¿por qué querría perdérmela? ¿Por qué querría perderme ese encuentro si Cristo mismo me está esperando allí? En resumen, la idea central es esta. La misa no es una obligación que hay que cumplir. Es un regalo inmenso que podemos recibir. Es el momento en que Cristo se nos entrega cada semana. Y para quien lleva tiempo sin ir, esto no es un juicio, para nada. Quizás es una oportunidad para no verlo como una regla que hay que seguir, sino como una invitación que se puede aceptar. Una invitación a sentarse un domingo sin expectativas y simplemente escuchar. Tal vez se descubra que eso que faltaba era esto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Ojalá disfrutes una buena taza de café hoy.